Señor le bendiga, hermanos. Le damos las gracias a nuestro Dios por permitirnos estar en esta mañana delante de su presencia, para oír acerca de su palabra, para conocernos un poco más nosotros y saber lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Les invito a que hagamos una oración para dar inicio. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios, por esta mañana. Gracias te damos, Señor, por este día tan especial, tan maravilloso, Señor, en el cual nos has reunido en este lugar con la finalidad, Señor, de exponer tu palabra a nuestras vidas, Señor, para que seamos edificados, para que seamos confrontados por ella, Señor amado, al punto de que nuestras vidas cedan y se arrepientan en las fallas que hemos tenido, Señor. Perdona todos nuestros pecados y todas nuestras maldades, mi Dios, y ayúdanos en esta mañana a que nuestros corazones, a que ese prejuicio que se encuentra en nuestro corazón sea puesto a un lado, Señor, y sea tu palabra la que se inyecte en nuestra vida, en nuestro corazón caído y corrupto, para que nuestra vida pueda funcionar acorde a lo que tu palabra demanda, Padre. Perdónanos y ayúdanos a todos, Señor, a entender y a comprender, y que sea tu Espíritu, mi Dios, el que esté con nosotros, el que continúe con nosotros y con todos nuestros hermanos en este día, Padre, para que todos seamos edificados, para que el cuerpo de Cristo, para que esa iglesia visible en este mundo se siga preparando, Señor amado, y sigan entrando a esa iglesia invisible, la cual estará contigo por toda la eternidad. Gracias, amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, como ya se ha venido explicando, hemos estado estudiando el libro de Corintios, ya vamos por el capítulo 5, es el capítulo que nos corresponde en esta mañana. Pero antes de iniciar, podemos ilustrar algo, pensar en algo, y es que en nuestro mundo siempre está la necesidad de que hay que trabajar, y siempre nosotros optaríamos por un buen trabajo, por estar trabajando en una buena empresa. Yo recuerdo que mi abuelo, él trabajó en una empresa en el estado Falcón, algo muy criollo, muy de aquí, y en esa empresa, era una empresa petrolera. Él tenía la oportunidad, los beneficios de esa empresa, y era que mensualmente él podía ir y comprar de todo por cantidad. Un saco, un bulto, un saco, un bulto. Tenía muchos beneficios, pero también había mucha responsabilidad. Para entrar a esa empresa era muy difícil. Había que llenar una serie de requisitos, los cuales no era fácil llenarlos. Y cuando habían sanciones, cuando habían faltas, esa persona podía ser expulsada o sacada de esa empresa y perder todos aquellos beneficios. Algo similar sucede en esta parte de la carta de Corintios. Nosotros hemos optado por ser parte de la iglesia de Cristo, una iglesia la cual disfrutará con su Dios por toda la eternidad de esos beneficios tan maravillosos, los cuales no disfrutarán aquellos que niegan el nombre de Cristo, que niegan el sacrificio de Cristo. Ellos estarán en un lugar de tormento, como lo refleja la Escritura. Pero en esta tierra, hermanos, es necesario que nuestras vidas corruptas se vayan alineando a lo que la palabra de Dios enseña, para que nosotros podamos ser parte de esos beneficios eternos. Y es lo que el apóstol Pablo quiere que los hermanos de Corintio comprendan, que cuando tú apelas a algo tan bueno, tan extraordinario como ser parte del reino de Dios, es necesario que en tu vida hayan cambios, y que tu vida se centre en lo que Él te está enseñando, en lo que Él te está mostrando. Es muy bueno apelar a esto. Hay personas en nuestra iglesia local actualmente que apelan ser parte de esta iglesia local, esta iglesia visible, la cual está conectada con la iglesia invisible. Pero también es necesario cumplir con normas, cumplir con requisitos. Y Pablo hace una comparación. Él dice que lo que él ha ganado en Cristo no se compara con nada de lo que este mundo le ofrece. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros hemos apelado a esto, si queremos ser parte de esto, es necesario que nos esforcemos por las cosas que nuestro Dios está demandando de nosotros. Y aún más cuando el pecado es el obstáculo que está en medio de nosotros, y esa eternidad, esa salvación tan grande
que nuestro Dios nos ha ofrecido. Les invito a que leamos el pasaje del capítulo 5 de Corintios. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corintios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. Extraordinario estos 13 versículos que el apóstol Pablo dedica para esto. Es algo que quizás cuando se expone este pasaje en una iglesia local o se expone en cualquier otro lugar, esto va a fastidiar. Esto va a fastidiar la vieja naturaleza. Esto va a fastidiar el pecado. Esto va a incomodar nuestras vidas a tal punto que nos va a molestar mucho este tipo de mensaje. Pero hermanos, fuera del fastidio, fuera de la incomodidad que esto pueda generar a nuestra vida, detrás de todo esto está la misericordia y la gracia de Dios, porque Pablo lo expresa allí. Se hace todo esto, este tipo de pasos o de procedimientos dentro de la iglesia con la finalidad de salvar a esa persona. Entonces es una muestra, es una evidencia de la misericordia de Dios y del amor de Dios. Pero como leyó el hermano en Hebreos, si usted se considera hijo de Dios, va a ser disciplinado, porque eso es de todo hijo. Todo lo que hemos sido hijos, hemos sido disciplinados por nuestros padres y ahora, como hijos de Dios, aún más seremos disciplinados. Hermanos, yo he dividido estos 13 versículos en dos partes. Le he colocado como título, disciplinando la inmoralidad. Disciplinando la inmoralidad. El primer punto, aplicando disciplina, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Aplicando disciplina, es la primera estructura, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y la segunda está desde el versículo 9 hasta el versículo 13, separado de los inmorales. Separado de los inmorales. Vamos a iniciar con el versículo 1 y versículo 2, lo que Pablo les está diciendo. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto, hermanos, es un escándalo total lo que está sucediendo en la iglesia de Corintios. Es algo desastroso
lo que los hermanos han tolerado, han permitido dentro de la iglesia de Corintio. Dice el apóstol Pablo, dice que hay fornicación entre ustedes y ni aún se nombra esto entre los gentiles. Esto es algo que aún las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento acerca de la Escritura aborrecen. Para ellos es algo despreciable este tipo de conducta, y entre ellos no sucede este tipo de cosas. Está diciendo el apóstol Pablo, dice, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En el momento es un verbo que está en presente, futuro, está allí. La persona no fue que simplemente tuvo un desliz, sucedió algo allí y viene arrepentido a pedir perdón a la iglesia local. No, la palabra dice que él tiene presente, está allí, está ejecutando, está viviendo con esa mujer. Podríamos decir que su padre ya había perdido a su esposa, se había casado nuevamente, era su madrastra, quizás su padre era anciano, quizás ya había muerto. La Escritura no nos revela eso. Lo que nos revela es la gravedad del asunto, y es que tenía en ese momento, ese hombre estaba viviendo con esa mujer en una relación totalmente incestuosa, algo totalmente despreciable delante de Dios. Y esto estaba dentro de la iglesia de los Corintios. Es algo abrumador, algo que no puede, como dice Pablo, es algo que ni siquiera los gentiles piensan o hacen este tipo de cosas. Entonces es allí, hermanos, donde nosotros debemos ver o vemos la falla tan grande que los hermanos estaban teniendo. Pero ¿por qué los hermanos de Corintio llegan a este punto de permitir este tipo de cosas? Habiendo personas allí con autoridad, como Pedro, como Apolos, personas que estaban allí. ¿Por qué llega a este tipo de situaciones, habiendo cómo resolver esto? Dice el verso 2, vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué estaba sucediendo con ellos? Ellos estaban totalmente envanecidos. Según lo que nosotros hemos venido viendo, ellos no solo permitían esto, sino que vivían en una división total. Uno jalaba para acá, el otro jalaba para allá, y esto lo llevó a tal punto de que sus corazones se abombaran, crecieran, a tal punto que no les importaba el pecado del hermano o el pecado del otro. No les importaba absolutamente nada de esto. Si esta persona está aquí, no me importa su vida, no me importa absolutamente nada de ellos, porque Pablo está diciendo, si ustedes tuviesen otro tipo de mentalidad, ustedes hubiesen lamentado de esta situación, ustedes hubiesen acusado a estas personas. Quizás Pedro y Apolos no habían visto este tipo de cosas, pudiéramos nosotros decir esto, porque la Escritura no nos revela absolutamente nada de eso, pero sí revela que ellos estuvieron allí, porque si ellos se hubiesen lamentado ante estas autoridades por lo que estaba sucediendo, lo más seguro que ellos hubiesen procedido, acorde a lo que dice la palabra. También, tomando en cuenta su carácter, cómo se comportaban, pero Pablo no permite y no estaba, ni siquiera se le pasaba por la mente en dejar que esto siguiera sucediendo, en que esto se siguiera fomentando dentro de la iglesia. Inmediatamente busca y confronta a estos hermanos y le dice, ustedes están envanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Hay dos tipos de disciplina las cuales se aplican en la iglesia local. La primera de ellas es la disciplina correctiva, es aquella que se muestra en las enseñanzas previniendo el pecado de la persona. La segunda es la disciplina correctiva, que es la que el apóstol Pablo está ejecutando en este punto. ¿Por qué Pablo no sigue los pasos de Mateo 18? ¿Por qué Pablo no los llama, habla con ellos, lo comunica a la iglesia? Porque era un pecado tan escandaloso que ameritaba inmediatamente la expulsión de aquella persona de la iglesia local. Debía ejecutarse de esa manera porque era algo totalmente aborrecible.
Imagínense la reputación de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él había hecho estaba por el piso. Se estaba poniendo por el piso al permitir tal acción dentro de su iglesia. Porque ciertamente Él es soberano, Él tiene el dominio y el control absoluto de todas las cosas, pero nosotros como creyentes somos responsables de los actos que se cometen aquí. El mismo Señor Jesucristo es el que impone esta disciplina a la iglesia local. No es el apóstol Pablo, porque quizás era muy arbitrario, era muy fuerte. En este sentido, el apóstol Pablo simplemente está siguiendo los pasos de Mateo 18, pero el último paso de forma directa por la gravedad del asunto. Por eso Pablo inmediatamente hace esta acción con ellos, porque debía ser expulsado inmediatamente. El versículo 3 dice: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que ahora el apóstol Pablo introduce a la persona de nuestro Señor Jesucristo en el juicio, en la aplicación de esta disciplina. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de todo. Y Él es la primera figura, el primer ser que está totalmente en desacuerdo con la iglesia por lo que está permitiendo. Seguidamente de esto está el apóstol Pablo totalmente firme ante esta situación. Y hermanos, esto es algo que quizás hoy en día nosotros podemos decir, en nuestra iglesia local no ocurren este tipo de cosas, pero quizás ocurren otro tipo de cosas, las cuales ameritan de disciplina, las cuales ameritan de sanciones. ¿Por qué? Como les decía al principio, nosotros estamos apelando por el reino de los cielos. Nosotros, como creyentes, como individuos que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, no debemos fijarnos en las malas acciones, entre comillas, de los demás para no cumplir con nuestras responsabilidades. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Desde el punto de vista de que si usted falla, usted va a ser disciplinado, primeramente por el Padre y luego por la iglesia local. ¿A quién le correspondía hacer este trabajo? A los hermanos, a los miembros de la iglesia. ¿Pero por qué Pablo lo hace? Es que Pablo también es miembro de la iglesia. De hecho, es el fundador de dicha iglesia. Y al ver que ellos estaban envanecidos, que no le importaba, que su orgullo estaba tan alto, que no le importaba el pecado de su hermano, él toma la primera palabra y hace esto. Por eso él dice: yo no estoy presente físicamente, pero en espíritu lo estoy y ya he juzgado a tal persona, ya lo he hecho. Por eso es algo sumamente delicado cuando una persona es expulsada de una iglesia local, porque esa persona tiene que pagar las consecuencias de lo que ha hecho. Esto, hermanos, es una clara demostración de amor, de amor. Aquí es donde surgen dos posiciones de personas como nosotros, comunes y corrientes. Unos rápidamente tienen la espada como Pedro para cortar inmediatamente, o como Juan, que descienda fuego y los consuma. Hay que detenerse un poco, frenar un poco la situación y actuar bajo lo que dice la Escritura. También encontramos otro grupo de hermanos, los cuales quizás hay que llevar las cosas con calma, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, pero es que la palabra te muestra que debes reaccionar ante el pecado. Porque si una iglesia local no tiene disciplina, se esfuma, se desaparece totalmente. No queda nada de ella, pero es que le pertenece a Cristo, sí. Pero si nosotros no nos apegamos a la disciplina que Cristo ha establecido, Él también se aleja de esa iglesia. De esa iglesia local Él se aleja y eso se desaparece. ¿Por qué? Porque usted está viviendo como vive el mundo y el Señor no se intromete de alguna manera en las cosas que hace el mundo, Él los deja a su criterio. Pero si nosotros somos parte de Él, debemos sujetarnos, debemos someternos a eso que Él ha hecho en nosotros. Porque si no, entonces vivamos como el mundo, porque no nos sometemos a lo que Él ha establecido. Entonces no estamos apelando al reino de los cielos, no nos importa nada de esto. Y es el caso tan grave que estaba sucediendo con los hermanos de Corinto. Era algo sumamente espantoso lo que sucedía allí con ellos. De hecho, dice Pablo,
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con él, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ve, todo va estrictamente ligado a nuestro Señor Jesucristo. Pablo es el que muestra lo que hay que hacer, pero él sabe que eso está estrictamente conectado con Cristo. ¿Qué dice él? Tal persona sea entregada a Satanás, sea expulsada. Y este término que usa Pablo aquí de ser entregado era un término que se usaba en aquel entonces cuando una persona, un convicto, era entregado para ser destruido por lo que había hecho. Vemos que en la antigüedad se latigaba, se golpeaba fuerte a aquellas personas que transgredían las leyes. En este punto, este creyente, porque es un creyente, es entregado a Satanás con la finalidad de que su cuerpo sea destruido, de que su cuerpo sea cortado. ¿Para qué? Para que en el día del Señor sea salvo. Vemos la soberanía de Dios en medio de todo el desastre que el hombre puede hacer. Pero lo impresionante de Dios es que aunque esa persona cayó a tal nivel, Él está dispuesto a quitarle la vida con la finalidad de poder salvarlo. O sea que el que es de Cristo jamás se perderá. Pero ¿qué sucede? La iglesia tiene la responsabilidad de tener la reputación de nuestro Señor Jesucristo en lo más alto. Esa es nuestra responsabilidad. No conformarnos a que, bueno, yo pequé, yo fallé, bueno, Dios es soberano, Dios me salva. No, porque usted no sabe qué le va a tocar sufrir a usted para poder llegar y ser cortado. No es que le va a dar un infarto saliendo y ya es suficiente, no. Ser entregado a Satanás. Satanás va a hacer desastre con usted. Con Job, Satanás quiso hacer desastre. Él le dice, no tocará su vida. Pero en este caso es entregado a la intemperie. Haz lo que tú quieras con él. ¿Para qué? Para que en aquel día pueda ser salvo. ¿Es necesario pasar por eso para ser salvo? Es muy difícil que nos sometamos a lo que la palabra de Dios nos muestra. Con el Espíritu de Dios podemos luchar con el pecado. Con el Espíritu de Dios podemos salir adelante. A lo mejor alguien puede escuchar, si la cosa es tan difícil, yo no quiero entonces ser parte de la iglesia. Pero es una paradoja que surge allí. Si no eres parte de la iglesia, vas a ser parte del juicio eterno. Entonces es necesario, de alguna manera, para ti, para tu bien, para tu bienestar eterno, sufrir un poco en este mundo y entrar en el reino eterno, entrar en las moradas celestiales. A que simplemente se te ocurra la brillante idea de vivir tu mundo a tu manera, pero las consecuencias serán fatales, serán desastrosas. Vea este ejemplo, una persona dentro de una iglesia local debe ser expulsada para que Satanás lo destruya y pueda ser salvo. Es necesario matar ese cuerpo, esa carne que no se pudo domar, no se pudo sujetar a la Escritura. Entonces hay que cortarlo, hay que quitarlo, pero no se pierde. Entonces, hermanos, nosotros como personas, ya parte de una iglesia local, respondamos de manera correcta ante los estándares de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que apelan a esto, no se den por vencidos, sino apelen con más anhelo esto. Y el Espíritu de Dios nos ayudará a todos a seguir adelante. Pero no deje que Satanás lo engañe para no seguir adelante. Entonces vemos que el apóstol Pablo ha presentado el problema, ha dado la solución al problema que estaba sucediendo allí y vemos que no era nada sencillo lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Era necesario aplicar este tipo de disciplina para corregir y para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo estuviese en alto y no estuviera por el piso como los hermanos lo habían colocado. El versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Esta ilustración que el apóstol Pablo les coloca a los hermanos es basada en la fiesta que hacían los judíos después que fueron libertados de la esclavitud en Egipto. Una fiesta, hermano, que duraba 7 días, pero era necesario que todos los que participaban de esta fiesta limpiaran totalmente su casa, que no quedara absolutamente nada de levadura allí, porque se hacían unos panes los cuales no podían tener nada de levadura. Todos sabemos, de alguna manera, podemos saber qué es la levadura. La levadura es algo muy pequeño, pero es algo que tú se lo echas a una masa y lo fermenta, lo lleva a una descomposición, con que se hacen los panes, con que se hacen muchas otras cosas. En la Escritura, la levadura casi siempre se refiere a lo que es el pecado. En una ocasión se refiere al reino de los cielos, pero en este caso se está refiriendo a lo que es el pecado, porque nuestro contexto nos viene hablando de el pecado. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos que hagan lo que hacían los judíos, que limpiaran bien su casa, que limpiaran bien sus vidas, con la finalidad de que fuesen una nueva masa, como dice él, como lo sois, porque eran la iglesia de Cristo, eran una masa nueva, la cual de alguna manera había permitido que cayera levadura allí y esto se estaba fermentando. Esto estaba trayendo daño a lo que era la iglesia. Entonces Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vemos que en la antigüedad el pueblo es liberado de la esclavitud que tenían en Egipto. Nosotros, como dice Pablo, también hemos sido libertados de la condenación, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. ¿Por quién? Por esta Pascua que se ha hecho en base a nosotros, en base a la salvación que nuestro Dios planificó desde la eternidad para todos los que confiesan su nombre. Entonces, eso se celebraba 7 días anual, pero la Pascua de nosotros es diaria, es todos los días. ¿Por qué? Porque ya estamos en Cristo. Entonces todos los días nosotros debemos limpiarnos de toda contaminación de pecado, de todo pequeño fragmento de levadura que esté en nuestro ser. ¿Para qué? Para que seamos esa nueva masa a la cual nuestro Dios nos ha hecho y nos ha transformado. No nos conformemos con dejar pasar el tiempo y no importar las cosas que hagamos que sean pecaminosas. No dejemos eso, porque eso va leudando, eso va haciendo daño a nuestra vida como creyentes. Luego, ese pecado en particular se refleja dentro de la iglesia y luego la iglesia lo expone públicamente si no se disciplina. Entonces no vemos no solo esa levadura que pueda haber en nuestra vida, ese pequeño fragmento pecaminoso nos afecta a nosotros, sino que afecta a la comunidad de iglesia también, porque somos un cuerpo en Cristo. Entonces es necesario que eso esté limpio, así como Pablo se los está indicando a los hermanos de Corintio. Para nosotros es lo mismo hoy en día. Debemos estar limpios. ¿Para qué? Para que disfrutemos de la Pascua. El creyente, hermanos, debe vivir una vida feliz, una vida plena en este mundo. ¿Por qué? Porque lo tiene todo, tiene la eternidad en sus manos. Todos los hombres en este mundo tienen que trabajar, todos por igual, nosotros también, pero ellos trabajan por lo que perece, pero nosotros se nos ha prometido algo eterno, algo que vale la pena. Entonces esforcémonos por eso, limpiemos todo lo que nos haga daño en nuestra vida, para que en realidad florezcamos como esa nueva criatura que nuestro gran Dios ha formado en cada uno de nosotros. Esforcémonos por eso, luchemos por eso. Sigue diciendo Pablo, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Ve lo que dice Pablo? Celebremos, vivamos acorde a esto, pero ¿con qué? Con sinceridad, sin malicia y con la verdad de nuestro Señor Jesucristo que está en su palabra. Es lo que nosotros debemos hacer como iglesia local y era lo que los hermanos de Corintio debían hacer.
Hasta este punto hemos visto todo el desastre que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintio. Hemos visto cómo el apóstol Pablo inmediatamente ha tomado cartas en el asunto para corregir esto. Hemos visto esta gran ilustración de los judíos, los cuales celebraban esa libertad que nuestro gran Dios les había otorgado, algo totalmente extraordinario. Y Pablo era extraordinario para mostrar por medio de la historia de los judíos, mostrar a Cristo en lo que es la actualidad, y muestra que nuestro Señor Jesucristo viene siendo esa Pascua, eso tan maravilloso y tan especial, en lo cual nosotros nos debemos alegrar y regocijar todos los días de nuestra vida. Hasta este punto hemos visto esto. La segunda parte, el apóstol Pablo da otra orden que era necesaria dentro de la iglesia para que la persona excomulgada pudiera ser beneficiada de la disciplina que se le estaba ejecutando sobre ella. Dice el apóstol Pablo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Impresionante la forma que Pablo argumenta. Dice: les he dicho que no se junten con los fornicarios, pero quizás, como la mente del ser humano es tan rápida, ¿cómo viviremos entonces? Pablo rápidamente explica esto y le dice: no con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones. No les estoy diciendo esto, porque el mundo está lleno de todo esto. Les estoy diciendo, para ser un poco más específico, para ser un poco más claro con ustedes, con aquellos que llamándose hermanos se comporten de esta manera. Eso es lo que les estoy diciendo. Dice el verso 11: más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Puede agarrar y resaltar este versículo o escribir la lista de lo que está aquí. ¿Para qué, hermanos? Para que el día de mañana, cuando usted en su iglesia local vea que a alguien se le aplique disciplina, usted no caiga en un laberinto de cómo yo voy a tratar a esa persona, de cómo ahora yo voy a hacer si éramos tan amigos, si andábamos siempre juntos, siempre llegábamos a la iglesia. Pero si esta persona, si esta persona practica algo de lo que Pablo está mostrando aquí, usted no tiene nada que ver con esa persona. Esa persona no puede ser su amigo. Pero es que ustedes, hermanos, son muy radicales. La palabra de Dios lo está mostrando. Pero ¿cuál es la finalidad de todo esto? ¿Será que Dios también hace acepción de personas? No, el propósito de nuestro Dios es salvar esa alma, que esa alma pueda entender la corrección que se le está haciendo, para que el día de nuestro Señor Jesucristo Él pueda ser salvo. Ese es el propósito de nuestro Dios, y es el propósito que Pablo quiere que los hermanos entiendan, y nosotros también debemos entender. De repente, hoy estamos todos, pero puede llegar ese momento donde haya que hacer eso. Usted anote esto, recuerde siempre, 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, y verifique esa lista que está allí, y allí usted se dará cuenta. Este hermano practicaba esto, no puedo tener relación con él, ningún tipo de relación amistosa con esa persona. ¿Por qué? Porque entonces esa persona no va a entender la disciplina que usted o que la iglesia local está ejerciendo, y primeramente el Señor Jesucristo, como lo dice en el mismo Corintio, dice que el mismo Señor lo destruirá por cuanto ha destruido el templo. El mismo Señor es el que lo va a destruir. Nosotros simplemente tomamos una decisión como iglesia local, en comunidad, basado en lo que la Escritura dice. ¿Por qué razón? Por la pureza de la iglesia y por la unidad de la iglesia. Aquí tenemos una frase de Juan Calvino. Él sostenía esta idea. Él dice: la disciplina de la iglesia es la mejor ayuda para la sana doctrina y el orden y la unidad. Queremos una unidad, queremos una sana doctrina,
entonces necesitamos disciplina. Sin eso no vamos a tener nada de eso. Y de repente nos podemos sentar a pensar con tantas cosas y vemos una sociedad como la que tenemos hoy en día. ¿Será que en todos los hogares de nuestra nación se ejerce disciplina sobre nuestros hijos? Si se ejerciera disciplina, tuviéramos algo de lo que Juan Calvino sostenía. Tuviésemos buena enseñanza, tuviéramos moral, tuviéramos ética y tuviéramos una familia unida bajo principios morales correctos. Pero hoy en día nada de eso se observa. Grosería, falta de respeto, desastre es lo que vemos nosotros. ¿Por qué? Porque nada de esto se aplica. Entonces, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la cual somos parte nosotros, también debe existir la disciplina. Siempre en el marco de lo que la palabra de Dios muestra. ¿Para qué? Para el beneficio de todos nosotros y de aquellos que se siguen uniendo a la iglesia de Cristo, con la finalidad de ir a la eternidad. El verso 12 dice: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Se mantiene la idea, en los 13 versículos, se mantiene la idea de la expulsión, excomulgación de dicho creyente de la iglesia. No hay otra solución para esto. Lo decimos nosotros porque quizás es lo que nos nace de nuestro corazón. No, lo dice la palabra de Dios y es necesario que nos sometamos a ella. Si no, entonces nosotros también vamos para afuera. O simplemente somos dejados a que Satanás nos destruya. Y quizás no sea para salvación, sino para condenación. Porque teniendo el conocimiento de la Escritura y no aplicarlo, es un desastre, es una locura. Aquí hay algo interesante, el apóstol Pablo, que toca en ese último versículo. Pablo, en este punto, vemos que no menciona a la persona en cuestión, a la mujer, porque no era creyente. Entonces nosotros, ¿cómo podríamos disciplinar a alguien que no es parte de la iglesia? No tendría sentido. Los miembros son los que somos disciplinados, porque todos podemos ser disciplinados. Nosotros como miembros de la iglesia somos los que podemos ser disciplinados. Por eso el apóstol Pablo aquí no toca el nombre de esa mujer. Él dice, ustedes son los que deben juzgar dentro de la iglesia. Yo no voy a juzgar a alguien que no pertenezca a lo que es la iglesia. Por eso él allí dice que a los de afuera Dios los juzgará. Es Él el que va a juzgar a todas esas personas. Entonces vemos cómo trabaja Dios, cómo Él hace las cosas, cómo lidia con este tipo de cosas, y no solo lo que Él tiene preparado con lo que es su iglesia, donde Él exige disciplina para que haya una corrección y todos anden como Él quiere, sino que a los de afuera, en este caso no serán disciplinados, sino que serán juzgados, porque a lo mejor podemos caer al nivel de que, bueno, si Él vive así, porque yo no vivo así, y crees que Él no va a ser juzgado, cree que Él no va a ser condenado por sus actos, por todo lo que está haciendo, no se va a quedar impune, porque dice Pablo, a ellos los juzgará Dios. Tranquilo, no te preocupes por ellos, ellos serán juzgados. Es hoy en día algo que nos puede ayudar a nosotros con tanto desastre que vemos a nuestro alrededor. Tranquilos, que de esas cosas el Señor se encarga. En este mundo nadie se va sin pagar lo que ha hecho en esta vida. Pero si se muere, no se preocupe que en la eternidad no hay escapatoria. No se preocupe por eso. Usted piense en lo que usted es y en lo que usted quiere dentro de una iglesia. Si usted quiere ser parte del reino de Dios, si usted quiere sentarse allá con Pablo y con todos esos apóstoles que lucharon, que sufrieron en este mundo y estar con nuestro Señor Jesucristo en la eternidad, entonces sométase a lo que la Escritura le enseña y le muestra. Más nada. Con eso entrará allá. Pero si se salta alguno de estos parámetros por el pecado, por desobediencia, va a sufrir las consecuencias. Va a ser un desastre total. En la primera estructura hay dos resoluciones.
La primera de ellas, no seamos permisivos con el pecado. No seamos permisivos con el pecado. La segunda, debemos estar alegres todos los días porque Cristo nos ha libertado. Debemos estar alegres todos los días porque Cristo nos ha libertado. Esto debe motivarnos todos los días que nos levantamos a orar, a meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha ofrecido algo extraordinario, algo precioso, y eso es inconmovible. Eso no nos lo quita absolutamente nadie, a menos que nosotros decidamos olvidarnos de esa maravillosa promesa. En la segunda estructura hay dos resoluciones más. No tengamos ninguna relación amistosa con aquellos que han sido excomulgados. No tengamos ninguna relación amistosa con aquellos que han sido excomulgados. Es una falta de un creyente que siga teniendo relaciones con una persona que ha sido excomulgada. ¿Por qué? Porque usted está dando pie a que lo que su iglesia ha hecho no sirve. Esa persona lo va a tomar de esa manera. ¿Por qué? Porque si me tratan todos bien, no hay problema. Yo no he pecado, yo no he fallado, y sigue esa persona viviendo en el error que ha cometido. Por eso es necesario cero relación con la persona. Usted lo puede investigar en YouTube, en libros, donde usted quiera, pero no se puede hacer eso. No podemos avalar eso como iglesia local, porque entonces no amamos a nadie. Usted no es más misericordioso, usted no es más bueno que Dios. No lo es, porque usted, su sangre no puede pagar por sus pecados. La sangre de Cristo sí. Entonces no lo haga. Sea fuerte, pídale ayuda al Señor y céntrese en su palabra. Pero no haga eso, porque le está haciendo más daño a esa persona. Está consintiendo ese pecado o esa falta. No se puede hacer eso. Debemos ser como es nuestro Señor, como fue Pablo y como lo muestra la Escritura. Debemos sujetarnos a eso. La cuarta dice, juzguemos a los que están dentro de la iglesia. Esto también es para meditar un poco. No nos vayamos al extremo de las cosas, sino juzguemos con justo juicio, como se debe hacer. Si hay algo que está, según la lista que está aquí, que está mal, eso es necesario disciplinarlo, eso es necesario juzgarlo. Por yo mostrar quizás, y es lo interesante de la enseñanza, de que si yo quiero mostrar quizás amor, porque el hermano está siendo disciplinado, eso es egoísmo, eso es orgullo de su parte, porque no está dejando que Dios haga su trabajo, que el Espíritu de Dios trabaje en esa persona, sino que usted está por encima del Espíritu. Usted sería la cuarta persona de la Trinidad. Imagínese usted. Eso no es algo inaudito. Deje que el Señor moldee la vida de la persona. No se meta usted en eso, porque entonces le está haciendo daño a esa persona. Yo tengo 2 hijos, vengo y disciplino a uno, entonces después vengo un caramelo. No, disciplina es disciplina. Si se aplicó, quédese quieto. En su debido momento eso pasará. Pero por ahora usted debe aprender. Si no hacemos eso, si no se aplica eso, si entre nosotros como comunidad de iglesia no vivimos de esa manera, entonces Dios nos dejará a la deriva. Hagan lo que ustedes quieran y en aquel día sacaremos cuenta. Por lo menos, hermanos, no estaría bien que nosotros caigamos a tal punto, a tal nivel. Meditemos en la palabra de Dios, meditemos, hermanos, en nuestra vida, cómo estamos viviendo. Si en realidad nuestra vida está llena de levadura, ha traído residuos de esa vieja vida, debemos dejar eso. Debemos poner eso a un lado y vivir una nueva vida, porque hay una Pascua, hay una fiesta que se hizo a favor de nosotros para salvarnos eternamente y para siempre. Meditemos en estas cosas y no dejemos que el enemigo nos engañe y que nuestro corazón también tome algo de lugar en todo esto.